Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar nuevamente. Em, Faltaba esta parte hablando de los títulos del Señor y cómo es importante identificar, porque esto es lo que hace el título, el nombre que se le pone a nuestro Señor para conocerle más, identificarlo. Y es clave para entender este tema del que hemos estado hablando todo este tiempo y del que seguimos aprendiendo. Cada vez relaciono ciertas cosas cuando voy en el camino pensando en esto y gracias al Señor que tiene misericordia de mí y, y es como eh, compartir las cosas para es algo que a veces hay cosas que son para mí, pero a veces siento la necesidad de compartirlas, porque yo sé que hay personas honestas, personas humildes, que quieren conocer, que quieren saber más al Señor, a nuestro Dios, y, y son pequeñitas perlas que hay, ¿verdad? Y vamos a seguir con ya casi para terminar en esta sección de los títulos de Dios. Y hay algo eh, muy común que se enseña a veces en las organizaciones, y es cuando, por ejemplo, los nombres de Jehová, que ya habíamos explicado eso, que pues es una forma de tratar de pronunciar ese nombre que no realmente no se pronunciaría así, pero pues para entendimiento general vamos a decirlo así porque es importante. Por ejemplo, aquí tengo una lista de, ¿cuántos son? 8, 10, 11 eh, títulos que tienen que ver con Jehová. Y vamos a compararlos con nuestro Señor Jesucristo y ver que, pues desde la antigüedad el Señor ya está hablando, porque siempre ha sido el mismo. Siempre, la forma en la que nos vamos a dar cuenta de conocer a Dios, pues es escudriñando su palabra, leyéndola. De esa forma conocemos a Dios, conocemos qué es lo que quiere, su forma de hablar, de, de, de revelar la palabra. Y cuando viene el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, cuando Él viene a este plano terrenal, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, sigue hablando de la misma forma, en parábolas. Desde la antigüedad hablaba de esa forma. Y sigue siendo Él, porque dice la palabra que no hay sombra de variación en Él. Incluso en Hebreos, no tengo ahorita la cita eh, en mente, que dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. No lo tengo ahorita a la mano, simplemente es un texto que se me vino a la cabeza. Y, y cuando hablamos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pues el Señor se manifiesta, se hace ver su nombre de diferentes formas. En este caso, estos títulos que él, la Biblia así los describe, ¿verdad? Y muchos lo conocen por ejemplo, el primero es Jehová Jireh, que significa el Señor, eh, que tiene que ver con proveer. El Señor provee. Entonces, cuando entendemos qué es lo que significa o el conjunto de las letras en hebreo, esas 4 letras, simplemente es el que es, el que era, el que será. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Dónde aparece esto? En Génesis 22:8.
vamos a entender algo que es realmente lo que significa. No nos enfoquemos en tratar de ver cómo se pronuncia, porque es un relajo todo eso, hermanos, y realmente eh, puede servir de conocimiento, pero realmente eso no, no, no transforma a nadie, no sirve para nada. El tratar de entender o saber cómo se pronuncia tal palabra y tratar de ver si la pronunciamos correcto o no, ¿verdad? Entonces, eh, Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Muchas veces, nuestra tenemos un paradigma de ciertas cosas en la escritura y este es uno de ellos. Yo mucho tiempo siempre decía o lo leía así, que Dios proveerá, pero no, dice que Dios se proveerá. Y Abraham de alguna manera estaba profetizando en un tiempo futuro lo que vino a ser el Señor mismo, que Dios se proveerá de un cordero, de cordero, dice. Y es la misión que él vino a hacer, proveer un cordero que desde antes de la fundación del mundo dice que estaba preparado, porque en el conocimiento infinito del Señor, él sabía lo que iba a pasar. Eso es otro tema aparte. Pero el paradigma que dices no es lo mismo que Dios proveerá a que Dios se proveerá un cordero. Entonces, a veces es por no leer realmente la escritura, es nada más por escuchar, seguir repitiendo erróneamente. Y así se van. Y honestamente, pues eso no sirve, porque cuando alguien ya tratas de tú exponer a alguien, digamos, por ejemplo, alguien que me quiera eh, contrarrestar pues, debatir, o digámoslo así, y si la persona que me quiere debatir quiere parafrasear la palabra y no citando bien, y porque todo lo que aprendió pues solamente ha sido de escucha, pues va a perder, porque tienes que estar apegado a lo que dice la palabra, como dice, y no como tú crees que dice. Entonces aquí dice que Dios se proveerá. Entonces aquí se le conoce como Jehová Jireh, porque Él provee, Él se proveerá. Un proveedor. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:10. Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién fue ese cordero, ese que se proveyó? Pues el mismo Señor. Pues por eso les decía, ya estaba desde Abraham, él ya de alguna manera estaba profetizando lo que el Señor, o más bien el Señor le estaba mostrando lo que algún día iba a ser él, pero él mismo. Hermano, pero ahí dice que está sentado a la diestra de Dios. Hermano, ese es otro tema aparte. Hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo. Les dije que ni siquiera vamos a la mitad y hay más cosas. Hay que ver por qué se le dice Hijo de Dios, por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por qué el Hijo del Hombre. Hay muchas cosas que hay que analizar y exponer, pero llevamos un orden. Ahorita nos estamos enfocando en los títulos para identificar a ese único ser, a ese Dios bendito, a ese creador de todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Éxodo 15:26.
estoy citando esto así no sé si se pronuncia así o no, pero en hebreo, porque así es como por ejemplo, Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Entonces, ¿qué significa Jehová Rafa? Jehová tu sanador. O más bien, lo que es de que Él es mi sanador. Él es mi proveedor. Así es como debe de entenderse. Él es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir, el que será. Ese es el más o menos o casi el significado de esas 4 letras, el yo soy, el que soy. Él es mi sanador. ¿Se acuerdan de Salmos? Ahorita que me acordé de ese salmo, del Salmo 27. El Señor es mi luz. Él es mi luz y Él es mi salvación. Y me acordé de algo, hermanos. Hay una marca, algunos la conocerán, eh, desde tarjetas gráficas de computadora, que se llama Nvidia. Y esta hace ya tiempo, ahí está el video, lo pueden buscar. Creo que es una inteligencia artificial de Nvidia y se llama I Am, yo soy. Y en el video es lo que estamos hablando. Dice, yo soy tu sanador, yo soy tu... Dice muchas cosas o sea, no me acuerdo qué es exactamente lo que dice, pero sí, porque la inteligencia artificial te avisa de que yo soy tu protector, yo soy esto, yo soy lo otro. La inteligencia artificial, o sea, es una forma de, no sé cómo llamarlo, blasfemia, burlarse del verdadero, del que es nuestro Señor. Lo pueden buscar para que se den cuenta. Vamos a ver ahora en Santiago 5. Estamos hablando de que Él es nuestro sanador, nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago 5:14 al 15. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pregunta, ¿cuál es el nombre del Señor? En el contexto, en el nombre de Jesús. Ese es el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estamos hablando de si alguien está enfermo, si alguien tiene una dolencia, ¿cuál es el equivalente? ¿Cuál es no el equivalente, lo contrario? Un sanamiento, una sanidad, un sanador. ¿Y quién es ese Señor? ¿Quién es el que provee esa sanación? ¿Quién es el sanador? Nuestro Señor. Y hay que hacerlo todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Vamos a seguir. Ya vimos Jehová Jireh, Jehová Rafa, el que es mi proveedor, el que es, Él es mi sanador, Él es mi proveedor. Ahora vamos a ver lo que significa Jehová Nisi. Vámonos a Éxodo 17. al 16. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. En este caso no dice así, dice Jehová Nisi. Y
aquí en esta Biblia viene cuál es el significado, porque así está escrito, Jehová Nisi. Por eso lo estoy mencionando así. Jehová es mi estandarte, que es, Él es mi estandarte o bandera. Él es mi bandera, Él es, y aquí estamos hablando del contexto de una batalla en la cual el Señor ayudó a que vencieran a este enemigo. Entonces un estandarte, una bandera es sinónimo de victoria, una victoria. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, 17. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció. Él vino a este plano semejante a los hombres y por medio de esa condición venció a la muerte. Y trajo una victoria para todos nosotros que creamos en Él, que creamos en su nombre, en lo que Él hizo, en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados. Y mediante esa fe, llegar y vencer también. Dice ahora Levíticos 20. Este es Jehová Mekadesh. Les digo, no me interesa cómo se pronuncie, porque no es mi intención aprender hebreo ni nada por el estilo. Al contrario, trato de alejarme de todas esas corrientes judaizantes. Después vamos a ver por qué. Levíticos 20 dice el 7 y el 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Señor que os santifico. ¿Qué es? Él es mi santificador, porque Él nos santifica, porque Él es santo. Y dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y eso es muy importante. Casi nunca he escuchado que yo recuerde que se predique de la santidad, de que hay que ser santos. Al contrario, una vez yo cuestioné porque no sé, porque ahí dice, Pablo habla muchas veces en sus cartas a los santos que están en tal parte, paz y gracia de nuestro Señor, y así van a ver cómo se dirigía a la iglesia. Y es un tema aparte totalmente, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Porque lo que yo he leído y lo que yo entiendo es de que el Señor va a venir por una iglesia, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia santa, sin pecado, alejada de toda la inmundicia, la impiedad. Entonces ese es un indicador clave en el que si tú estás viviendo en pecado, algo está mal. Algo está mal. Porque si tú sigues creyendo de que va... Y este es el problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque... Y tiene que ver con ese tema que estamos hablando, porque necesitamos conocer quién es Dios. Les dije al principio, este Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Es el mismo. Y Dios es amor, como dice la palabra, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, a veces, yo antes así lo pensaba, y así estaba yo. El problema de tener la creencia de que tienes dos dioses o dos seres diferentes, son dos dioses, es de que mucha gente cree
de que Jesús es el Dios bueno y el Jehová del Antiguo Testamento es el Dios malo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? ¿O con quién me voy a refugiar cuando estoy pecando y embarrándola? Pues con el Señor, porque el Señor es bueno, no me voy a esconder ahí del Padre. Y luego cuando hago otra cosa o quiero ensalzar a Dios, pues voy con el Padre y ahora sí ya hago a un lado al Señor. Y ese es el problema, de no conocer quién es Dios. Y a veces, quiero pensar que a veces las personas que siguen creyendo de esa forma es por meramente ignorancia, de porque no conocen las escrituras. No quiero pensar que es a propósito que tienen esa mentalidad, porque si tienen esa mentalidad, yo no sé a quién están engañando o a quién tratan de engañar. Lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos. Entonces ese es el problema de tener esa mentalidad de... hemos establecido desde el inicio de estos videos con bases bíblicas, lo pueden ustedes leer, lo pueden chequear. Por eso la ventaja de esto es de que es un video. Lo pueden pausar, apuntar. A ver, esta persona dijo que esto es así. No, pues a lo mejor no. Bueno, pues aquí. Hermano, traten de quedarse con lo que a ustedes les va a edificar. Porque yo sé que hay personas que están viendo esto por morbo y otras personas que lo están viendo honestamente. Entonces, pero al final de cuentas lo estás escuchando. Y espero que entre esa palabra, porque la palabra penetra. No es la mía, es lo que estoy yo leyendo. Les digo que cuando escucho a veces algunas cosas y veo que solamente están parafraseando la palabra, están citando y ni dice así y fuera de contexto y para apoyar su argumento que está tambaleándose. Entonces, cito yo lo que está aquí escrito y lo leemos, lo estamos leyendo y a veces es largo porque hay que ver todo el contexto de por qué viene ese texto en medio de ahí. Y no, o sea, es un caos total. Quiero pensar que es por ignorancia. Y estamos hablando de que el Señor, Él es nuestro santificador. Porque Él es santo. Ahora que dice Efesios 5. Dice 25 al 26. Es lo que les estaba diciendo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, vamos a leer el 27 también, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, al Señor Jesús, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha, pura. Hay gente que cree que cuando el Señor venga, automáticamente nos va a convertir en santos y fuera de... Hermanos, esa doctrina lo único que nos va a llevar es al infierno. Hay que ahorita que estamos respirando, alejarnos del pecado, alejarnos de toda la inmundicia, de todo lo del mundo, porque dice la Escritura que el mundo que conocemos está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Hermanos, a veces les voy a decir algo que yo, de mi persona, nomás por un ejemplo que se me viene así burdo. Antes me gustaba mucho la música de heavy metal o el rock y todo eso. Y siempre me criticaron porque eso era música del diablo. Y sí, tendrían razón, ¿verdad? Pero lo que me doy cuenta ahorita, ya ni siquiera me nace escucharla. Pues, se escucha por ahí, pues ya no le presto mucha atención, ¿verdad?
así vas dejando ciertas cosas que no sirven, ¿verdad? Pero ahorita que medito las cosas vienen, hermanos, por un decir, estamos hablando de la música. Hermanos, toda la música es del diablo. Chequen lo que dice, las cosas que dicen las cosas. Solamente hablan de pura infidelidad, de sexo, de pura porquería. Y esas son las músicas que escuchan los jóvenes hoy. Este, y, y esa es la verdad. Todo está bajo el maligno. Todas las películas, caricaturas, toda esa porquería tiene que tener su sello ahí en las cosas. No hay ahorita, es muy difícil encontrar algo, no sé, por ejemplo, algo para educar ahí a tus hijos, algo, no, o sea, es muy peligroso ahorita, es mejor alejarnos de todas esas cosas. Porque, ¿y por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque el Señor, cuando venga, espera, lo va a ver, va a haber gente que va a estar santa y sin mancha, sin arruga, nada. Va a haber gente así. Y yo espero también que yo me encuentre de esa forma. Hay que estar todos los días meditando en su palabra, en oración. Hay que estar pensando solamente en el Señor. Porque este mundo está muy, muy podrido, muy... Por eso estoy haciendo esto, hermanos, porque hay necesidad, hay mucha necesidad. Y poco se está hablando en las organizaciones, en los que le llaman templos, iglesias. Todo se habla menos de la palabra, o sea, de lo realmente. Se defiende mucho la doctrina, se defiende mucho lo que se ha enseñado por años, pero cuando citas palabra, la palabra del Señor tiene que encajar en la doctrina de las personas, en la costumbre, en la tradición, en vez de que sea al revés, de que se adapten a lo que el Señor dijo. Vamos a continuar. Jueces 6:24. Vamos al libro de los jueces. Jueces 6:24. Dice, y edificó ahí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Esto es, Jehová es paz. Él es mi paz. Vamos a leer el otro contraste en Juan 14:27. Palabras del Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es mi paz y Él nos da la paz, no como este mundo que está bajo el maligno no la da. La paz que Él da. Jehová Shalom, Él es mi paz. Vamos a leer 1 de Samuel 1:3. Este es Jehová Shabaot, que significa en 1 de Samuel 1:3 dice, y todos los años aquel varón subía de ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni, Fines, sacerdotes del Señor. El Señor de los ejércitos. Vamos ahora a ver qué dice Santiago. Santiago 5:4. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos,
dijimos también al 7. Sí, del 4 al 7. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿De quién está hablando? Del Señor, el Señor de los ejércitos, Jehová Shabaoth. Vamos a seguir con otro, Jehová Elión. Este es muy interesante. Cuando yo lo estaba estudiando, no había prestado mucha atención a esta parte, o lo había olvidado. Dice Génesis 14:20. Dice, esto es cuando Abraham vuelve de la guerra. Ustedes pueden leer el contexto, pero dice el versículo 20, Génesis 14, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo se le llama? Incluso desde antes ya le está diciendo que era Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí lo menciona 3 veces o más. No. Dios Altísimo. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas 1. (1:32). Aquí está. Estas son palabras del ángel que le está hablando a María cuando le está diciendo que pues ella, de ella nacerá el Salvador. Y luego en el 32 dice, fíjense, aquí hay algo, digo, este era el detalle que también más adelante lo vamos a ver en la siguiente sección, pero quiero que entiendan el lenguaje de la escritura, porque muy aparentemente, cuando uno lee, por ejemplo, este versículo, vamos a leerlo para poder explicar más cosas. Lucas 1:32 dice del anterior, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí está. Van a decir los que tienen le voy a llamar los binitarios. Creo que trinitarios no son, porque ya creo que entienden que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Él, no es otra persona ni otro ser, y es el mismo Espíritu de Cristo, porque es el mismo, no es otro ser ni otro ente diferente. Pero si sigues creyendo que son dos, bueno, te voy a llamar binitario, que tienes dos seres igual a dos dioses. Me puedes decir, no, pues que es menor, Dios mayor, dos dioses. Ahí está, me van a decir. Ahí está, porque es llamado Hijo del Altísimo. O sea, que es otro. Y ahí dice, y el Señor Dios le dará al Hijo.
del Altísimo, de Él. Ok. Y grábense esto, Hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo. O sea, ¿quién es el Altísimo? Como decía en Génesis, el Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, hijo de Dios. Es lo mismo. Hijo del Altísimo, hijo de Dios. El versículo 76. Y hermanos, aquí pueden ver hay un milagro ahí de Dios cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, empieza a profetizar, pero si ustedes leen antes, el hombre estaba mudo, no hablaba. Y cuando él habla, cuando él dice que hace ahí, escribe el nombre de cómo se iba a llamar el hijo, él escribe Juan, y después de eso dice que él empezó que su lengua fue abierta, su boca fue abierta y empezó a bendecir a Dios. Y luego empezó, y dice el 67, más para el contexto. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. O sea, no fue una parte del Espíritu Santo o que una parte se llenó. No, dice que fue lleno. O sea, él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que él habló es palabras del Espíritu Santo. ¿Verdad? Para que tengamos cuidado, hermanos, y nos quitemos esa idea. Si así lo quieren ver, después vamos a explicar eso, porque dice que la falta contra, no tengo así rápido, no, porque no lo quiero hablar ahorita, eso no es del tema, cuando dice que necesito buscarlo, pero hablando del Espíritu Santo, que ningún, no se perdonarán, no tiene perdón las faltas hacia el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo aquí proviene del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Dice el 76. Dice, y tú, niño, hablando a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta de Dios serás llamado. Porque irás delante de él, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Dice el 78. Sí, pero aquí está. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice el 77. Deberíamos de leerlo todo, desde el 76 hasta el 80. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Jesús significa Jehová salva. Él es el que salva. Y dice que Juan el Bautista sería llamado profeta del Altísimo. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Y ya habíamos citado eso, que en Juan se cumple la profecía de Isaías cuando dice que Él es el que prepara el camino al Señor,
Vamos a leerlo para confirmarlo. Aquí vamos a ver acá en Isaías. Estos ya lo habíamos citado, hermanos, pero es que tenemos que estar así, volviendo a repetir lo que ya se ha citado, porque aquí está. No, aquí no era. Ahorita lo encuentro. Pero sí, ustedes saben a cuál me refiero. Que Él es el que fue preparando el camino. Aquí está. Isaías 43. Ese es. Hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo. Si lo menciona su padre, lleno del Espíritu Santo. Aquí está. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí, porque si alguien no dice Jehová aquí, dice preparar camino a Jehová, pero a lo que voy es el siguiente. Enderezad calzada, un camino en soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Y hay muchas cosas ahí en eso de Juan, pero acá ese mismo conocimiento, porque el Señor es el mismo y su espíritu, ¿para quién eran estas palabras? Pues la gente que estaba ahí, ellos mismos. De repente empezó a hablar porque era mudo. ¿Para qué? Para que se diera a conocer esto. Profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fue el que preparó el camino para el Señor, para nuestro Dios. Jehová Elión, el Altísimo. Ya lo habíamos citado. Salmos 23:1. Jehová Ra, que es el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Y Juan 10:11 también ya lo habíamos citado. Él es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a otro. Ese también ya a lo mejor alguna vez lo escucharon. Yo porque yo los he escuchado. Jehová Josenu, Salmos 65. No, perdón. Salmos 95. 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Él es nuestro Hacedor, Él es el que nos hizo, Él es el que nos creó del polvo de la tierra, a su imagen conforme a su semejanza. Vamos a ver lo que dice Juan 1:3. Esto ya lo he escuchado, lo argumentan y lo minimizan lo más que pueden. Pero ahí está la palabra. Ya esto es necedad. En el principio era el verbo, era la palabra. Y vamos a pronunciarlo de esta forma, porque es lo que significa verbo, palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra
era Dios. Este era en el principio, esta era en el principio con Dios, la palabra. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho por la palabra, por el verbo. Y luego después dice acá, más abajo, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra. Si lo quieres, ¿cómo explicarlo? Conmigo mismo. Mi palabra no es otra persona. Es lo que yo pronuncio, pero no es otra persona, es la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en el principio, hágase la luz, y fue la luz. Él manda y se hace. Y esa palabra que dice, ese verbo, se hizo, fue hecho carne y dice que habitó entre nosotros. ¿Cuál es el nombre de la profecía de Isaías? Emanuel, Dios con nosotros, porque habitó entre nosotros y el verbo era Dios. ¿Cómo hay que torcer la escritura para que de alguna manera ni se me ocurre ni me atrevo a pensar cómo acomodar esto para pensar que son dos personas, dos seres diferentes, dos dioses? No sé cómo. No puedo. Gracias a Dios, todo lo que había aprendido de alguna manera se me olvidó. Eh, no así completamente, pero ¿o será que nunca había cuestionado yo esto? Realmente nunca me había interesado. Ahí voy y canto a Dios y el Señor Jesús y en el nombre de Él y pídele a Él y en el nombre de este y así me la llevé y nunca supe cómo. Por eso, cuando el Señor tiene misericordia de este siervo, no puedo decepcionarlo, no puedo, eh, porque tuvo misericordia. No sé cómo puedo explicarlo. De seguir con ese engaño y darte cuenta cómo están los demás. Cuando expongo esto, toda la santa palabra, toda la santa Biblia habla, como desde el primer video hablamos, de un monoteísmo. ¿Qué quiere decir eso? La creencia en un solo Dios. Toda la palabra habla de eso. Un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Acuérdense, y no se me va a olvidar, porque ahorita lo vamos a ver después. Bueno, va a ser otro video, pero yo voy a seguir grabando. Hijo del Altísimo. Hay que entender bien, y la palabra misma nos declara el significado de eso. Pero necesitamos verlo. Necesitamos leerlo bien. Por eso se me hace tan peligroso el estar repitiendo de una manera equivocada algo que se cree que así está escrito. Y como por ejemplo, ya lo he mencionado y lo digo porque la soberbia es cuando una persona está yéndose hasta quién sabe dónde, se está elevando hasta quién sabe dónde. Y cuando es cuestionada esa soberbia con una verdad, hermanos, va a ser muy dura la caída, muy dura la caída. Es mejor mantenerse en tierra, humilde, porque me pongo en el lugar de esas personas cuando después vamos a verlo ya después vamos a hacer este video, va a ser otro, y en el siguiente después de ese vamos a hablar del trono de Dios. Yo me acuerdo un ejemplo, ya lo he mencionado, pero es que es impactante. A esto me refiero.
Este hombre, hablo con él, según ministro, o era ministro, no sé, no me acuerdo, pero ya era ministro. Le digo, es que en la escritura nunca viene, eh, no viene la imagen de que el, el hijo está allí a un lado. Hay otro trono al lado del trono de Dios. En Apocalipsis, Juan ve un trono y uno sentado. Es todo lo que ve. Y los seres y todo eso, que después vamos a verlo. Pero cuando le digo a esta persona, el Señor, que es el Cordero, está en medio del trono. Así dice la escritura. Me dijo, no, a lo mejor lo leíste mal. Y ahí es cuando la humildad debe de entrar. ¿Por qué no dijo, a ver, no recuerdo que diga así, déjame checar, porque a lo mejor yo estoy equivocado? Y no, primero me hizo creer que yo era el que lo había leído mal, luego lo busca, lo lee, se da cuenta de que lo que dije estaba bien, porque así dice, y se acabó, no me dijo nada más. Ese es un ejemplo de la soberbia. Se tragó su orgullo y en vez de decirme, ¿sabes qué? Estabas en lo correcto, yo era el que estaba mal. Sí, seguro, eso nunca pasó. Un ejemplo, un ejemplo. Ah, y antes me había dicho que ya no ocupaba leer la escritura porque todo estaba aquí en su cabeza. Pues sí, pues ya, si una cosa que le cité y si eso estaba así, imagínense lo demás. Por eso le digo, no minimicemos lo que dice la palabra y no encuentro cómo encontrar aquí dos seres. ¿No será porque así no es? ¿No será porque es uno? Hay que entender cómo es su lenguaje. Vamos a seguir avanzando. Nos faltan dos. Jeremías 23:6. Este también yo lo escuché alguna vez. Jehová Sitkenu. Dice 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por él nos ha sido la justicia. Él es nuestra justicia. Ahora el último, hermanos, ya para acabar en esta sección. Ezequiel 48, 35. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ahí lo pueden ver ahí. Jehová ahí. O si Jehová ahí es como un decir, ahí está presente, ahí. Vamos a ver lo que dice Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está siempre presente, siempre aquí, ahí, porque Él es Dios. Hermanos, estos son algunos títulos. Hay más títulos. Hay más títulos. Dice su nombre.
que Dios, su nombre es celoso. ¿Por qué celoso? Porque Él no quiere, hermanos. ¿Cuáles son cómo inician los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de nosotros. No dice así, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, inicia el primer mandamiento, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy celoso, dice el Señor. No daré a otro mi honra. Ya leímos vastamente en Isaías, en todo el Antiguo Testamento, que dice: yo, el Señor, y no hay otro Dios conmigo. Yo hago esto, yo mismo, yo, hermanos, porque Dios es celoso. El Señor es celoso. ¿Cuál fue el problema, el típico problema con el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿Cuál era lo que irritaba siempre al Señor? La idolatría. El pueblo fue castigado muchas veces y por eso fue, ¿cómo se le dice esa palabra? Estuvo esclavo de otros pueblos, exiliado, deambulando y todo eso. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la idolatría, por estar siempre haciendo lo que al Señor le irritaba, el estar sacrificando a otros dioses, adorando a otros dioses, haciendo todas esas cosas. Ahí me acuerdo esa parte que viene ahí en Ezequiel, creo, que es cuando allí que estaban ahí unos acá escondidos adorando allá a serpientes y a demonios, y luego los otros estaban allá adorando allá a no sé quién, y luego acá los príncipes acá adorando al sol. Pura idolatría, pura idolatría. Y ahora es lo mismo. Sí, sí, pero estamos adorando al Señor y a su Hijo Jesucristo. Pues sí, pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que Dios es uno. Por eso me molesta tanto que se ha hecho tradición. Es una tradición. ¿Por qué es una tradición? No viene en la escritura que hay que estar repitiendo todo eso todas las veces que se reúnen de el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Tradición, tradición, porque no lo creen. No lo creen. Es una tradición. Ya hasta con el mismo tono ya porque es una monotonía. Hacen de la escritura algo aburrido, algo monótono, cuando no se cree lo que está ahí. Hay muchas cosas que puedo decir y probar si realmente lo creen, pero no me quiero salir de este tema primero. Porque si no conocemos a quién estamos adorando, al único Rey de reyes y Señor de señores, al que vino, al que nos salvó, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro sanador. Todo lo que hemos estado hablando, Él es nuestra victoria, Él es nuestro hacedor. Y cuando venga otra vez, como ahora sí, como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes, el fiel y verdadero, va a venir con todo su poder, con todos sus ángeles, y todo mundo le verá, todo ojo le verá, dice la Escritura. Y muchos se van a llevar una sorpresa. Que van a estar esperando a ver a los tres o a los dos y no van a ver a uno. Y ese va a venir con las marcas, como testimonio de que Él vino a la tierra, hizo un sacrificio. Entonces, hermanos, pues eso les decía. Y vamos a terminar aquí. Yo voy a seguir
hablando, porque ya lo que sigue son más cosas. Y los espero para el siguiente video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.